Estamos en tiempo de construcción de presupuestos. El gobierno del estado de San Luis Potosí ya ha dicho más o menos cuánto está proyectando y para qué lo va a destinar. Platicamos con el secretario general de gobierno y nos dijo cuáles eran las principales líneas y una de ellas es infraestructura. Quisiéramos pensar que estos presupuestos se construyen pensando en las necesidades, no solo en ajustar números, sino realmente en lo que van a representar en la realidad, en lo que están necesitando los ciudadanos. Y justamente partiendo de esa base es que hemos invitado a Benjamín Alba, experto en el tema de urbanismo, para conversar con nosotros. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy buenos días, Erika, como siempre. Gracias por acompañarnos. Buenos días, y hablar precisamente partiendo del diagnóstico, la realidad, cómo se encuentra nuestro estado y nuestra zona metropolitana en temas de desarrollo urbano, de ordenamiento, de movilidad, de todo lo que se requiere. Pues yo creo que estamos muy rezagados, y estamos muy rezagados porque creo que no hemos orientado nuestras acciones con un enfoque metropolitano. O sea, la ciudad se ha transformado rápidamente en los últimos 10 años. Cuando inicia el siglo, nosotros teníamos 2 municipios conurbados que tenían una amplia tradición, San Luis, Soledad, que así incluso se identificaba, pero ahorita pues ya somos una zona metropolitana de 8 municipios, somos una zona metropolitana que ya superó el 1,5 millones de habitantes cuando hablábamos hace poco de que estábamos superando apenas el 1 millón de habitantes y que estábamos en un tiempo pues más o menos propicio para atender las prioridades. Y ahorita cada vez estos conflictos pues se están agudeciendo derivado del acelerado crecimiento que tiene la ciudad. Y si a eso le sumamos el ámbito complejo que termina siendo lo que yo digo una reconfiguración metropolitana por este nuevo municipio de Pozos, pues me parece que los retos todavía son más grandes, ¿no? Y terminaré esta primera idea diciendo con lo que tú comentas, que prioridades que no se reflejan en el presupuesto, pues no, es mera demagogia. Claro. Nos decía el secretario general de gobierno, sí está el tema de la movilidad, por ejemplo, considerado como uno de los puntos de los ejes centrales, torales, que sí están contemplando varias obras que tienen que ver con cómo conectar a nuestro estado, porque lo dices bien, no podemos hablar solo de una capital, no podemos hablar solo de un municipio, tenemos que hablar de cómo conectar a nuestra entidad. Es impresionante cómo, por ejemplo, la zona huasteca se ha amparado más con Tampico que con el mismo San Luis Potosí, de cómo la zona altiplano también se articula más con otras entidades que con el mismo estado. Ahora, partiendo de esta situación, uno de los proyectos centrales de los que tanto hemos hablado es la vía alterna carretera 57. Ayer nos decía el secretario general de gobierno, sí va hasta el eje 122 antes de que termine este año, pero además irían otras 2 etapas, hasta el eje 140 y hasta Villa de Reyes, y que esto estaría siendo contemplado justamente en el presupuesto del próximo año. Déjame preguntarlo de esta manera, maestro. Entendemos que esta vía alterna ya es prioritaria. ¿Qué pasa si efectivamente no se concreta? Si se queda hasta el eje 122 y ahí nos olvidamos del asunto, pero además, ¿cuántas vías alternas hoy estaríamos necesitando o qué otras obras para poder liberar carretera 57? Ayer México-Querétaro lo padecieron. Hubo un accidente entre 2 tráilers, por si la gente no se enteró. 2 tráilers chocan casi llegando a Querétaro. Esta situación sucede por la madrugada mañana. Derraman combustible, en lo que se tardaron en retirarlo, en lo que se tardaron en limpiar la vialidad, en lo que vivieron los problemas para reactivar la circulación, mientras que los trailers se metían en contrasentido. Más de 20 horas. 23 horas duró el caos en esta México-Querétaro y en San Luis Potosí. Lamentablemente, pues estamos en situaciones muy similares. Ayer la gente estacionada en carretera 57 porque había 2 accidentes y no podían llegar a sus trabajos por la mañana por 2 accidentes automovilísticos. ¿Qué estamos necesitando en San Luis? Bueno, y traduce eso en dinero, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿cuánto significa en tema de horas hombre y en pérdidas económicas para las empresas, pues derivado de que no llegan las mercancías o que no pueden salir, ¿no? Entonces, creo que en este enfoque metropolitano lo que necesitamos es compensar nuestro sistema vial. Y esto parte de una normativa que ya llevamos cerca de 5 legislaturas que no ha podido salir y que se llama Ley de Movilidad en el Estado. A eso no le dieron prioridad. A eso, bueno, no sé si le dieron para la consulta, que supuestamente es lo que había parado. Pero cuando nosotros hablamos del tema normativo, partimos de tratar de entender qué es la movilidad, ¿no? Y la movilidad nosotros todavía la enfocamos como un problema y como un problema local. Y me parece que ahorita debe ser una estrategia metropolitana para que siga creciendo la ciudad, para que se mantenga en su nivel de competitividad, pero esto nos llevaría a conectar, y ahí un punto importante pues es necesariamente Pozos, cómo va a articular, por ejemplo, Villa de Reyes con Soledad y con la salida al aeropuerto, ¿no? Con la salida al norte. Yo creo que nosotros tenemos que reestructurar este sistema vial, crear esas vialidades de tal manera que no tengamos que pasar por el distribuidor Juárez. O sea, cerca del 95% del flujo que va hacia la zona industrial pasa por el distribuidor Juárez. Por carretera 57, pues ni se diga, y además tú bien lo comentabas ayer,
si no me equivoco, ahorita pues es un tema intermetropolitano la carretera 57 porque estamos del distribuidor Juárez hacia el periférico primero con esto que se llamaba Boulevard Potosí, Sí. ¿no? Ahora se está ampliando, me parece que hasta la salida de Villa de Reyes, pero resulta que ahí pues ya están estos 4 formas de gobierno, ¿no? 2 municipios, que es San Luis y Pozos, y por supuesto gobierno del estado y el gobierno federal. O sea, todos ellos intervienen en carretera 57. Entonces necesariamente después de que salga una ley de movilidad muy rezagada, pues tiene que ahí incluso te fijaría los montos del presupuesto que se requieren para un tema de movilidad y que nosotros aquí no hemos destinado. Me parece que está el tema de la coordinación metropolitana. O sea, la coordinación entre las instituciones debe de quedar claro cuál es su ámbito de competencia. O sea, en el caso de los municipios, pues sí les corresponde un reordenamiento vial, que creo que de eso no hemos hablado. O sea, Claro. cómo vamos a recuperar capacidad que existe ahorita en las vialidades que se ha destinado al estacionamiento, ¿no? Y luego si nos damos el lujo de mantener ciclovías en vialidades primarias compitiendo con el transporte público y luego pasando por el centro, que me parece que eso debe ser reconsiderado porque ahí justamente atentaríamos contra lo que dice la Ley de Movilidad General, que es la seguridad vial, ¿no? Okay. Entonces, eso me Pero a parece ver, que es primero de ya que todo. tocas el tema, y voy a tratar de detenerme en todo, porque es muchísimo, es Sí, muy es amplio que- este es tema, que pero a ver, ya que me tocas el tienen que tema del destinar un centro... tiempo como a sí, Roa, sí, ¿no? sí, como a Samuel Roa, Yo ya también no sé quiero- por qué. yo también A ver, quiero a mí. el tema del centro, es que parece que el centro está sujeto a ocurrencias, porque de pronto hablamos de hacerlo peatonal, ahora queremos meterle el tren de Es que no, pasajeros, sí, claro. pero también está el proyecto de meterle un paso a desnivel para darle mayor viabilidad a los vehículos y también mayor seguridad a los peatones. Y entonces todo parece, y el tema de las ciclovías. Tenemos por lo menos 5 proyectos para el centro histórico, que algunos de ellos se contraponen, porque Sí, claro. los pasos para los ciudadanos y los pasos para los vehículos se contraponen con el tema del paso del tren para pasajeros, pero también se contraponen con que sea un punto logístico para que converjan el transporte público, como está sucediendo actualmente, De que ese manera, nadie claro. lo menciona como proyecto, pero es lo que pasa actualmente y se contrapone con estos 2 que se están poniendo ahí. Ahora, tú lo decías, se supone que se le va a dar la prioridad al tema peatonal en el centro, pero se están planteando también las ciclovías, pero se está planteando también el tema del tren. transporte. Entonces, a ver, ¿qué estamos haciendo del centro? Parece que de pronto vamos encaminados a un montón de ocurrencias de diferentes niveles de gobierno sin una visión clara de qué rayos queremos con nuestro centro. Claro, por eso yo sostengo la idea de que debemos de tener este enfoque metropolitano y saber para qué queremos nosotros Cada uno de los espacios. no, bueno, y nuestra movilidad, ¿no? O sea, ¿a qué se va a orientar como estrategia? O sea, si nosotros lo que queremos es mantener la competitividad, porque me parece que ahorita ya dejó de ser un tema de crecimiento urbano. O sea, cuando hablábamos de movilidad y crecimiento urbano, pues iban atados y entonces tú tenías que dar las licencias de construcción, por ejemplo, y autorizar en función de la infraestructura que tuvieras para moverte, como lo hacen en algunas ciudades. En nuestro caso tiene que ser un tema de seguridad vial y es un tema que tiene que proteger, por ejemplo, a las personas. Ahí hay un grupo de personas que me parece que la otra vez estábamos comentando a nivel nacional, que le llaman movilidad cero, que creo que esa debería ser nuestra prioridad. Movilidad cero es que existan 0 accidentes, ¿no? Siempre proteger cuáles son los puntos de conflicto donde hay más accidentes, donde más recurre la gente, y por supuesto ahorita ocurren más sobre carretera 57, ¿no? Ok. Entonces, regresando ahorita un poquito a nuestro espacio, toca, sin dejar este tema, necesitamos tener claro como zona metropolitana para qué queremos la movilidad, ¿no? Queremos mover mucha gente. Lo que le hace falta ahorita es tener un sistema integrado de movilidad, ¿no? Tener un sistema que a nosotros nos permita articular el transporte de la red metro con el transporte público tradicional, por supuesto con las ciclovías, con la escala peatonal, pero entonces sí tener una estrategia distribuida en toda la zona metropolitana. Para eso nosotros necesitamos recursos, que sería la otra parte. Yo creo que lo primero es normativo, lo segundo es de coordinación metropolitana y lo tercero, cuáles serían los proyectos, como tú bien dices, para el 2025, que deben de corresponder tanto al Estado como a cada uno de los municipios. Yo creo que en el caso de San Luis no puede dejar los puentes que deben de existir hacia la parte poniente de la ciudad. O sea, Villamagna lo tocaban con el Lo secretario requiere general. urgentemente. Eso es determinante porque es una zona que va a continuar creciendo. Es la única zona que le queda ahorita a San Luis para continuar creciendo. Y es una zona donde se tiene una sola salida, que es ahorita tiene el bulevar Horizontes, y en el cruce exactamente a nivel del periférico con Villamagna es donde está registrando la mayor cantidad de accidentes. Entonces ahí, en eso, y luego el puente necesario del río Santiago para poder conectar justamente Claro. con el periférico. Y por la parte, digamos, de Pozos no puede continuar su crecimiento si no hace la prolongación del eje 140, ¿sí? El eje 140 que cruce todo Pozos y que llegue hasta la salida a Río Verde,
¿no? Entonces yo creo que esas obras, por lo menos aquí en San Luis, en el 2025 deberían de ser determinantes, y aparte algo que conecte todo el libramiento con el aeropuerto. O sea, necesitamos movernos de la zona poniente o de la zona industrial al aeropuerto sin necesidad de pasar por el distribuidor Juárez. Entonces, la vía alterna va a funcionar si nosotros logramos conectarla con otras vías y entonces generar un flujo diferente. diferente. Es un punto clave, no se puede ir a estos lugares si no se pasa por el distribuidor Juárez. Porque si no se tienen que tomar el periférico, las carreteras que están en los extremos de la ciudad, y es mayor tiempo, mayor gasto. Ahora, las ciclovías, ya lo mencionabas, Benjamín. ¿Qué tenemos que hacer con las ciclovías? Porque es una realidad, más allá de fomentar el deporte, etcétera, es una realidad que una población importante de San Luis Potosí se mueve a través de las bicicletas. No estamos hablando solo de estudiantes, estamos hablando de trabajadores que van a la zona industrial, trabajadores de la construcción, personas, amas de casa, etcétera. Mucha gente se mueve en bicicleta porque ha resultado ser el medio más efectivo para ellos. Sin embargo, no tenemos espacios seguros para ellos, ni siquiera las ciclovías que hoy funcionan. Yo creo que el problema es que seguimos trabajando con ciclovías. Comentábamos la otra vez de la idea de generar mejor ciclos, circuitos, es decir, que estén conectados y que tengan temas. O sea, la forma tercera de movilidad en la zona industrial es la bicicleta. Después del transporte de personal y, bueno, por supuesto, del vehículo, ¿sí? Entonces, se mueve más gente en bicicleta en la zona industrial que en transporte público. Ahí no tendría por qué funcionar, por ejemplo, el Metrored en la zona industrial, mucho menos en industrias. Creo que ahí sí tendríamos que generar un ciclo-circuito en la zona industrial para que la gente llegue en su bicicleta de manera segura. La otra parte, pues, tiene que conectar las universidades porque al ser la segunda actividad que mayor mueve, que es la educación, y muchos de los jóvenes que se pueden mover en bicicleta, pues necesitamos conectar todas las zonas de educación, ¿sí? Claro. Y ahí no llevamos ahorita ninguna ¿Llega una ciclovía que conecta una universidad? Pues no, ninguna, y de hecho mantenemos estas ciclovías que me parece que surgieron con errores, como fue el caso de Carranza y de Himno Nacional. Que eran bajo la premisa de mover hacia la zona universitaria. Sin embargo, pues lo hemos dicho, pues aparecieron ahí, aisladas. Pasen en bicicleta en la glorieta Bocanegra. Y pedacitos, no, bueno, es turismo de aventura, ¿no? Sí, yo creo que sí necesitamos tener este enfoque hacia el 2025. Primero, de que la movilidad es un tema de orden metropolitano, que requiere una coordinación, y que aquí la prioridad es la seguridad vial. O sea, cómo lograr tener menos accidentes en estos puntos de conflicto. Y luego hacer una redistribución de nuestro sistema vial, que implica municipios tienen que reorganizar su estructura vial, tienen que cambiar sentidos, tienen que recuperar espacios de estacionamiento. El Estado debe tener una gran, vamos a llamarle plataforma financiera, con proyectos que signifiquen puentes y que signifique ampliación de nuevas vialidades para apoyar a los municipios, y por supuesto que esto le permita tener ventajas con el gobierno federal, pues para continuar con su competitividad, ¿no? Y continuar creciendo la ciudad, porque pues si no, yo creo que cada vez comentamos que estamos más cerca de este deadline, ¿no? Del punto donde ya San Luis va a dejar de crecer por estos problemas que estamos ahora registrando, no de movilidad, sino de congestión vehicular y lo que significa en la calidad de vida. Lo que hemos visto en los estudios acá en la universidad es que la gente que trabaja en la zona industrial pasa hasta 12 horas fuera de su casa, 4 en sus desplazamientos y 8 trabajando. Sí, la jornada se vuelve extensa. Se vuelve extensa. 4 horas desplazándose. Sí, 2 horas desde que salen de su casa, empiezan a recoger a la gente hasta que llegan a su punto y luego de regreso. Bueno. En condiciones normales. Ahora ya si le agregas un accidente, una manifestación, que llovió y que nuestro sistema también se colapsa, pues esto se tiende a duplicar, ¿no? Sí, claro, y esto va en detrimento de la calidad de vida, de la integración familiar, de la integración social, etcétera. Ya la gente, pues, obviamente llega a dormir y otra vez vámonos, ¿no? Qué ánimo y quién está pendiente de los hijos, etcétera. Lo hemos dicho, muchas problemáticas sociales, pero además yo creo que un tremendo desánimo. Lo que los problemas de movilidad nos generan son problemas también incluso físicos, de estrés, de salud. De salud, sí, un desgaste tremendo, pero también de contaminación. Creo que hay factores suficientes para pensar que el tema de la movilidad tiene que ser prioritario sí o sí en el 2025, porque si hablamos de impuesto ambiental, pues saldría más barato apostarle por la movilidad y así evitar que estemos contaminando todos ahí estacionados en las calles con los motores encendidos, generando pues todos estos problemas. Si pensamos en los temas de salud, que también se ha hecho un recorte importante en el presupuesto para el próximo año, pues cómo nos atendemos con la prevención, vamos a darles calidad de vida, tiempo para que la gente haga ejercicio, para que tenga esparcimiento. Si pensamos
pensamos en los problemas sociales, pues ¿cómo hacemos para que las familias estén integradas? Pues darles tiempo de convivencia, ¿no? Me parece que en todos los aspectos nos llevan a concluir que efectivamente el tema de la movilidad tiene que ser prioridad para el próximo año. 5 líneas, Benjamín, 5 ejes que no puedan ser ignorados en el 2025 y en los que tengan que trabajar los diferentes niveles de gobierno. Pues mira, necesariamente creo que los municipios, en lo que hemos estado comentando, tiene que haber un tema de reestructuración vial que busque recuperar la capacidad de las vialidades primarias. Que estas vialidades primarias entre los municipios estén conectados. Es decir, cómo se va a mover, por qué vialidades primarias, secundarias, la gente de San Luis hacia Soledad, de Soledad hacia Pozos y de Pozos hacia Villa de Reyes. Eso permitiría como redistribuir otra vez nuestro sistema vial, adecuándose a este crecimiento que ha tenido la ciudad. Entonces, lo primero, creo que desde los municipios es esta reestructuración vial. Lo segundo, me parece que el gobierno del Estado sí tiene que apostar por un programa de infraestructura que sí sea, por supuesto, basado en la movilidad, con esta serie de agentes que ha hecho, ¿no? Como el Consejo Potosí y demás, pero me parece que deben de estar muy etiquetadas las obras, y estas obras significan seguridad, lo que comentábamos ahorita en Villamagna, ¿no? Y toda esta parte hacia el río. Sí tenemos que recuperar la capacidad del río, pero sobre todo a continuar la vía alterna, primero enlazarla con el eje 140 atravesando en su ampliación Pozos hacia la salida a Río Verde, y después de ahí al aeropuerto. Si hay otra entrada a Pozos, está ahí Río Verde. No, pero perdón, pues ¿quién va a ingresar por ahí? Pues la cosa es que no solo que ingreses, sino que puedas atravesar Pozos, sí. ¿no? Y yo creo que esta parte del eje 140, si está conectado con la vía alterna, pues yo creo que daría ahí un flujo, sí, muy importante, sacando este tramo de carretera 57. Y luego de ahí, pues continuándolo hasta la 80D. Yo creo que lo que tendríamos que sembrar justamente en el 25 es que el gobierno del Estado empiece a generar esta vía alterna que saque el flujo de la ciudad hasta, pues no sé si hasta Querétaro, porque ya la de Querétaro está completamente colapsada, ¿no? Entonces ya tiene ahí un enfoque regional también nuestra movilidad y nuestra vía y que podría potencializar a otros municipios, ¿no? No, por supuesto, esta Villa de Reyes, Santa María del Río. Santa María del Río, pensaba en Santa María del Río. Sí, por supuesto. Entonces, yo creo que si vamos en esa segunda línea del gobierno estatal que tenga ya sus etiquetado y que, bueno, 3 puentes en el 2025 con esta ampliación del eje 140, creo que ayudaría mucho. En el tema de los legisladores, no pueden pasar otro año sin hacer esta ley de movilidad, donde le determinen con mucha claridad cuáles son las atribuciones para cada nivel de gobierno y cuánto tiene que ir etiquetado en el presupuesto de egresos. La legislatura anterior se fue y nunca hicieron nada. No, bueno, llevamos con estas 5 legislaturas. Sí. Sí. O sea, yo por lo menos impulsé dos iniciativas. Entiendo que los partidos impulsaron otras 2 o 3. Lamentablemente un compañero de ahí de la facultad precisamente tuvo un accidente y entonces ahora convirtieron esta última iniciativa con su nombre, ¿no? Como Ley Santi, precisamente porque hubo un accidente. Entonces, llevamos más de 5 legislaturas con esta, llevamos al menos 5 o 6 iniciativas. Entonces, es prioritario que el Congreso tenga que sacar su ley de movilidad, ¿no? Entonces ya llevamos 3. Qué y por supuesto, para que se quiten la cerillota y oigan las campanotas, porque luego se hacen como que quieren otros temas. No, bueno, y no, pues ya y yo creo que tocando a lo mejor los últimos 2 de manera muy rápida. Sí. El cuarto sería todo lo que tiene que ver con esta idea de una nueva cultura vial que nosotros necesitamos también como personas, porque pues no puede ser que exista una salida en Salvador Nava y entonces hagamos ahí doble línea para poder salir. Hay muchos bloqueos en la misma Salvador Nava, entonces yo creo que forman parte también de un tema de conciencia que nosotros debemos de hacer para distribuir. Pero ¿sabes qué? Creo que también ahí le ha temblado la mano a las autoridades porque han puesto una serie de operativos y dispositivos, tanto el Estado como el municipio, para garantizar la vialidad y de pronto pues no pasa nada, ¿no? Estos accesos preferentes, por ejemplo, a carriles centrales de Salvador Nava, que se supone que tendríamos que respetar, que les pusieron las boyas, que luego pusieron ahí patrullas a cuidarlo, y la gente lo sigue violentando sin importarle nada. Y ponemos objetos. Y no hay quien ponga orden. En el caso de Carretera 57 también, incluso la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal habían dicho que iban a poner orden por los excesos de velocidad, etcétera, y no hemos visto que pase nada. Creo que también parte de esa educación vial tiene que ver con que la autoridad pues ya no le tiemble la mano, ¿no? Y que estén dispuestos, ya no vienen elecciones. Claridad, ¿no? Es buen momento, ya no vienen elecciones, ya no les da miedo cobrar multas, bueno, pues que empiecen a aplicar y hacer el 25, porque el 26 vamos a empezar entonces otra vez. Entonces, por eso digo, esta va a ser la oportunidad, si no ya la perdimos. Benjamín Alba, muchas gracias.
gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Y si nos lo permites, va a ser muy interesante, conforme veamos ya cómo viene este presupuesto, que sí viene etiquetado y que no, ir desglosando cada uno de los aspectos. Sí, yo creo que ahí va a ser la primera indicación qué tan prioritaria es la movilidad para los gobiernos tanto municipales como del Estado. Y yo creo que aquí nosotros pues también tendríamos que hacer nuestra propia agenda de movilidad para ver cómo están comportando esos temas. Claro. Pero yo creo que lo más importante es que el gobierno del Estado haga su agenda metropolitana, su institución metropolitana, su secretaría metropolitana, como le han hecho en otros estados, pues precisamente para enfocarse al tema de la movilidad como prioritario. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Erika. Como Benjamín Alba, experto en urbanismo, platicando con nosotros. A la pausa, Jonathan.